Hay casos en la historia médica que desafían toda explicación racional. Casos que los científicos han intentado ocultar, no por conspiración, sino porque admitir su existencia significaría reconocer que nuestro entendimiento del cuerpo humano es fundamentalmente incompleto. Lo que estoy a punto de compartir contigo ha estado sellado en archivos médicos durante más de un siglo. 14 de los médicos más brillantes del siglo XIX murieron investigando este caso. Sus muertes nunca fueron explicadas. Sus descubrimientos nunca fueron publicados. Y la niña en el centro de todo esto desafió cada ley conocida de la biología humana. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Este no es contenido para todos. Lo que vamos a explorar hoy desafiará tu comprensión de lo que es posible. Te pido que te suscribas ahora, porque este canal está dedicado a traerte las historias más perturbadoras y verificadas de la historia americana, las que otros tienen miedo de contar. Y cuando termines este video, quiero que comentes de qué estado eres, porque lo que descubrirás hoy sobre Carolina del Sur podría estar más cerca de tu hogar de lo que imaginas. Ahora, déjame llevarte a 1851. Carolina del Sur, Condado de Beaufort, una región donde el aire se espesa con la humedad del océano Atlántico y donde las plantaciones de algodón se extienden hasta donde alcanza la vista. Es aquí, en la plantación Riverside, donde la familia Monroe ha vivido durante 3 generaciones. Son considerados entre los plantadores más prósperos de la región, propietarios de más de 200 acres de tierra cultivable y una de las mansiones más impresionantes del condado. La familia Monroe tiene 3 hijos. El mayor, Thomas, tiene 12 años. La del medio, Elizabeth, tiene 9. Y la más pequeña, Abigail, acaba de cumplir 7 años en marzo de 1851. Según todos los registros contemporáneos, Abigail era una niña perfectamente normal, de estatura promedio para su edad, aproximadamente 3 pies y 8 pulgadas de altura. Cabello castaño claro que su madre peinaba en trenzas cada mañana. Ojos verdes que, según escribió su padre en su diario personal, brillaban con una inteligencia poco común para su edad. Los registros médicos que han sido recientemente desclasificados nos muestran que Abigail tuvo un desarrollo completamente típico durante sus primeros 7 años. Nació sin complicaciones el 15 de marzo de 1844. Caminó a los 13 meses. Habló sus primeras palabras a los 18 meses. Sufrió las enfermedades infantiles comunes de la época, un caso leve de sarampión a los 4 años, escarlatina a los 6. Se recuperó sin incidentes de ambas. Todo cambió en el verano de 1851. Junio de ese año fue particularmente caluroso en Carolina del Sur. Los registros meteorológicos del Observatorio Naval de los Estados Unidos muestran que las temperaturas alcanzaron máximos históricos, superando los 100 grados Fahrenheit durante días consecutivos. En la plantación Riverside, la familia Monroe luchaba contra el calor sofocante como todos los demás. Fue el 17 de junio de 1851 cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Según el testimonio de Sarah Monroe, la madre de Abigail, documentado en una carta a su hermana en Charleston fechada el 3 de julio de 1851, la niña estaba jugando cerca del río Combahee que bordeaba la propiedad. La carta, ahora preservada en los archivos históricos de Carolina del Sur, describe lo que sucedió con un detalle escalofriante. Mi querida hermana, debo contarte algo que ha perturbado profundamente mi paz mental. Hace 2 semanas, nuestra pequeña Abigail sufrió un accidente cerca del río. Estaba bajo la supervisión de Patience, quien jura que no apartó la vista de ella ni por un momento. Abigail se acercó demasiado a la orilla y el suelo cedió bajo sus pies. Cayó al agua. Patience gritó y corrió hacia ella, pero la corriente la había arrastrado varios pies río abajo. Cuando finalmente la sacaron del agua, no respiraba. Su piel estaba azul. Samuel y yo pensamos que la habíamos perdido. La carta continúa describiendo cómo el doctor Thornton, el médico local, fue llamado urgentemente a la plantación. El doctor trabajó durante lo que Sarah describe como una eternidad para revivir a la niña. Finalmente, Abigail tosió agua y comenzó a respirar nuevamente. Según el doctor Thornton, había estado sin respirar durante aproximadamente 6 a 7 minutos, un periodo extraordinariamente largo que normalmente habría resultado en daño cerebral severo o muerte. Pero Abigail sobrevivió, y durante las semanas siguientes pareció recuperarse completamente. Jugaba con sus hermanos, asistía a sus lecciones, comía con apetito normal.
Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por un detalle que su madre comenzó a notar a medida que pasaban los meses. En octubre de 1851, Sarah Monroe escribió otra carta a su hermana. Esta carta nunca fue enviada. Fue encontrada entre sus efectos personales después de su muerte en 1873 y ahora reside en una colección privada que recientemente ha permitido el acceso a investigadores. En esta carta no enviada, Sarah escribió algo que la había estado atormentando. No puedo expresar esto a Samuel porque pensará que me he vuelto loca de preocupación, pero debo escribirlo aunque sea solo para confirmar mi propia cordura. El vestido que le hice a Abigail en agosto, el de algodón azul con encaje blanco, todavía le queda exactamente igual. Pensé que era mi imaginación, pero esta mañana lo medí contra ella y luego medí las marcas que hice en la pared para registrar su altura en su cumpleaños. La marca no ha cambiado, ni una fracción de pulgada. En 7 meses, mi hija no ha crecido absolutamente nada. Esto podría parecer una preocupación de madre exagerada. Los niños crecen a ritmos diferentes, después de todo. Algunos tienen periodos de crecimiento acelerado, otros crecen más lentamente y de manera constante. Pero Sarah Monroe era una mujer meticulosa. Había llevado registros cuidadosos del crecimiento de sus 3 hijos desde su nacimiento, una práctica común entre las madres educadas de su clase social en esa época. Y sus registros mostraban algo innegable. Antes del incidente del río, Abigail había crecido aproximadamente 2 pulgadas cada año de su vida. Después del incidente, el crecimiento simplemente se detuvo. Para diciembre de 1851, otros miembros de la familia comenzaron a notarlo también. El padre de Abigail, Samuel Monroe, escribió en su diario el 23 de diciembre: Elizabeth ha superado a su hermana menor en altura, a pesar de ser solo 2 años mayor. Abigail parece congelada. No puedo explicarlo de otra manera. Pero no era solo su altura. A medida que 1851 se convertía en 1852, la familia comenzó a notar otras cosas. Los dientes de leche de Abigail no se caían. Su cabello crecía a un ritmo normal y debía ser cortado regularmente, pero nada más en ella cambiaba. Ni sus rasgos faciales, ni su tamaño de manos o pies, ni su voz. En marzo de 1852, cuando Abigail cumplió 8 años, debería haber medido aproximadamente 4 pies de altura según las tablas de crecimiento que los médicos usaban en esa época. En cambio, medía exactamente 3 pies y 8 pulgadas, precisamente la misma altura que había tenido un año antes. Fue entonces cuando la familia Monroe tomó la decisión de consultar con especialistas médicos. El primer médico en examinar a Abigail fuera del Dr. Thornton fue el Dr. Edward Hutchinson, un médico entrenado en la Universidad de Pensilvania y considerado uno de los diagnósticos más agudos de Charleston. Los Monroe lo trajeron a la plantación en abril de 1852 bajo el pretexto de una consulta de rutina, pero le confiaron sus preocupaciones reales en privado. El informe del Dr. Hutchinson, fechado el 22 de abril de 1852 y ahora archivado en la Biblioteca Médica Histórica de Carolina del Sur, es extraordinario por su minuciosidad. Midió cada aspecto del cuerpo de Abigail. Tomó nota de su altura, peso, circunferencia de la cabeza, longitud de las extremidades y desarrollo dental. Realizó pruebas de reflejos, función cognitiva y capacidad sensorial. Su conclusión fue desconcertante. La paciente presenta una anomalía médica para la cual no tengo explicación. Todos los indicadores de salud son normales. Su corazón late con fuerza y regularidad. Sus pulmones funcionan perfectamente. Su mente está alerta y su inteligencia es claramente superior al promedio para su edad declarada. Sin embargo, las mediciones que he tomado hoy son idénticas, hasta el más mínimo detalle, a las mediciones tomadas por el Dr. Thornton hace 11 meses. Esto es, según mi entendimiento de la fisiología humana, imposible. El Dr. Hutchinson recomendó que Abigail fuera examinada por especialistas en Boston o Filadelfia, donde las escuelas médicas más avanzadas podrían tener conocimiento para entender su condición. Pero también advirtió a la familia que mantuvieran el asunto en privado. La ciencia médica no tiene precedente para esto, escribió en una carta de seguimiento. Y lo que la ciencia no puede explicar, la sociedad tiende a temer. Los Monroe siguieron su consejo. Durante los siguientes meses, hicieron arreglos discretos para llevar a Abigail a ser examinada en algunas de las instituciones médicas más prestigiosas de América.
En septiembre de 1852, la familia viajó a Filadelfia. Allí, Abigail fue examinada por el doctor James Crawford, profesor de medicina en la Universidad de Pensilvania y autor de varios textos médicos influyentes de la época. El doctor Crawford pasó 3 días completos examinando a Abigail, realizando pruebas que nunca antes había considerado necesarias para un paciente pediátrico. Su informe, fechado el 18 de septiembre de 1852, introduce por primera vez la teoría de que algo fundamental en el proceso de crecimiento de Abigail había sido interrumpido. Es como si las instrucciones que dirigen el desarrollo del cuerpo hubieran sido silenciadas, escribió. Cada célula funciona normalmente en su estado actual, pero ninguna recibe la señal para multiplicarse y diferenciarse como ocurre en el crecimiento normal. Esta fue una observación notable para 1852, décadas antes de que la ciencia comprendiera la división celular o la genética. El Dr. Crawford estaba describiendo, en el lenguaje disponible para él en ese momento, lo que los científicos modernos reconocerían como una interrupción a nivel celular del proceso de crecimiento. Pero la observación más perturbadora del Dr. Crawford vino al final de su informe. He solicitado al Dr. Hutchinson sus mediciones previas. Las he comparado con las mías. No hay variación. Ni siquiera el menor cambio que uno esperaría ver en el curso natural de 6 meses de vida. Recomiendo encarecidamente un estudio longitudinal de esta paciente, ya que, si mi hipótesis es correcta, esta niña podría no envejecer en absoluto. Los Monroe regresaron a Carolina del Sur profundamente perturbados. La idea de que su hija podría permanecer como una niña de 7 años indefinidamente era, en 1852, más aterradora que esperanzadora. Significaría una vida de aislamiento, de ser tratada como una curiosidad, de nunca conocer las experiencias normales de la madurez. Pero quizás, pensaron, los médicos estaban equivocados. Quizás el crecimiento de Abigail simplemente se había retrasado y eventualmente se reanudaría. Se aferraron a esta esperanza mientras 1852 se convertía en 1853 y luego en 1854. La esperanza murió lentamente, medición por medición. En marzo de 1854, cuando Abigail cumplió 10 años, su hermana Elizabeth tenía 12 y había comenzado a mostrar los primeros signos de pubertad. Mientras tanto, Abigail permanecía idéntica como había estado 3 años antes. Su voz no había cambiado de tono. Su rostro mantenía la redondez infantil. Su cuerpo no mostraba ningún indicio de desarrollo hacia la adolescencia. Fue durante este periodo que la familia Monroe tomó la decisión que definiría el resto de la historia. Aceptaron que médicos de Harvard vinieran a estudiar a Abigail de manera continua y sistemática. La Escuela Médica de Harvard en la década de 1850 era la institución médica más prestigiosa de América. El doctor Oliver Wendell Holmes, Sr., uno de los médicos más respetados del país, había sido informado sobre el caso de Abigail a través de correspondencia con el doctor Crawford. En el otoño de 1854, Holmes envió a 2 de sus médicos más prometedores a Carolina del Sur, el doctor Marcus Whitfield y el doctor Jonathan Chen. El doctor Whitfield era un especialista en desarrollo infantil, un campo relativamente nuevo en ese momento. El doctor Chen, curiosamente, era uno de los pocos médicos chino-americanos practicando en Estados Unidos en esa época, entrenado tanto en medicina occidental en Harvard como en prácticas médicas tradicionales chinas. Su perspectiva única lo hacía invaluable para un caso que desafiaba la comprensión médica occidental. Los 2 médicos llegaron a la plantación Riverside en noviembre de 1854 y establecieron lo que solo puede describirse como un laboratorio médico en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión Monroe. Durante los siguientes 6 meses, examinaron a Abigail con una minuciosidad que hoy parecería casi invasiva. Los registros de su investigación, sellados durante 147 años y finalmente desclasificados en 2001, revelan el alcance extraordinario de su estudio. Midieron a Abigail cada 2 días. Monitorearon su dieta, sueño y actividades. Tomaron muestras de sangre semanalmente, usando métodos rudimentarios que debieron ser dolorosos para una niña pequeña. Estudiaron cada aspecto de su funcionamiento físico y mental, y documentaron algo imposible. El informe del Dr. Whitfield, fechado el 15 de mayo de 1855, después de 6 meses de observación continua, contiene esta declaración asombrosa. En 182 días de observación,
durante los cuales hemos realizado más de 90 series separadas de mediciones. La paciente no ha mostrado ningún cambio mensurable en ningún parámetro físico. Su altura permanece en 44 pulgadas exactas. Su peso permanece en 47 libras. La circunferencia de su cráneo, la longitud de sus extremidades, el tamaño de sus órganos internos según lo que podemos determinar mediante palpación, todo permanece absolutamente estático. Pero era el informe del Dr. Chen el que introducía la primera teoría verdaderamente radical. En un documento separado, también fechado en mayo de 1855, Chen escribió: «He considerado este caso desde la perspectiva de la medicina tradicional china, que concibe el crecimiento como un flujo de energía vital a través del cuerpo. En la paciente detecto todos los signos de vida y salud, pero es como si el río del tiempo fluyera alrededor de ella en lugar de a través de ella. No puedo explicar esto en términos que mis colegas occidentales aceptarían, pero debo registrar mi observación. Esta niña no existe completamente dentro del flujo normal del tiempo biológico». Esta observación fue descartada por la mayoría de sus colegas como misticismo oriental. Pero décadas más tarde, cuando la física comenzó a comprender el tiempo como una dimensión más compleja de lo que se había pensado, algunos investigadores revisarían las notas de Chen con nuevo respeto. Los Monroe permitieron que estos estudios continuaran porque les habían prometido que eventualmente conducirían a un tratamiento. Pero a medida que pasaban los meses y luego los años, se hizo claro que los médicos no tenían soluciones, solo más preguntas. Y luego comenzaron las muertes. El doctor Marcus Whitfield fue el primero. En agosto de 1855, 3 meses después de completar su estudio inicial de Abigail, murió en su casa en Boston. Tenía 34 años, en perfecto estado de salud según todos los registros médicos. La causa oficial de muerte fue registrada como fallo cardíaco súbito, pero la autopsia realizada por sus colegas en Harvard reveló algo extraordinario. El informe de la autopsia, archivado en los registros médicos de Harvard, describe el corazón de Whitfield como mostrando deterioro avanzado consistente con un individuo de edad muy avanzada, no un hombre en la flor de su vida. Sus arterias estaban endurecidas, su músculo cardíaco debilitado, su tejido degradado de maneras que normalmente tomarían décadas en desarrollarse. Era como si el corazón de Whitfield hubiera envejecido 40 años en cuestión de meses. El doctor Oliver Wendell Holmes, profundamente perturbado por la muerte de su protegido, escribió en una carta privada a un colega: «Marcus parecía haber sido consumido desde dentro por algún proceso que aceleró su envejecimiento de manera selectiva». No puedo evitar preguntarme si su trabajo con la paciente Monroe, quien no envejece en absoluto, pudo haber tenido algún efecto contrario en él. Es una idea absurda, lo sé, y sin embargo, el doctor Jonathan Chen sobrevivió a Whitfield por solo 6 meses. Murió en febrero de 1856, en circunstancias igualmente desconcertantes. A diferencia de Whitfield, Chen no mostró signos de envejecimiento acelerado. En cambio, desarrolló una condición neurológica que sus colegas nunca habían visto antes. Según los registros del Hospital General de Massachusetts, donde Chen fue tratado durante sus últimas semanas, comenzó a experimentar convulsiones severas en enero de 1856. Pero no eran convulsiones ordinarias. Durante estos episodios, Chen aparentemente perdía toda conciencia del tiempo. Despertaba convencido de que habían pasado horas cuando solo habían sido minutos, o días cuando solo habían pasado horas. En su lecho de muerte, Chen supuestamente dijo a la enfermera que lo atendía: «El tiempo se ha roto dentro de mí. Puedo sentirlo moviéndose a diferentes velocidades. A veces tan rápido que no puedo respirar. A veces tan lento que cada latido del corazón es una eternidad». Murió durante una convulsión particularmente severa el 14 de febrero de 1856. Tenía 29 años. 2 médicos brillantes, muertos en circunstancias inexplicables, en un lapso de 6 meses. Ambos habían pasado tiempo prolongado estudiando a Abigail Monroe, y ambos habían muerto de condiciones que parecían, imposiblemente, relacionadas con el tiempo mismo, la misma sustancia que parecía no afectar a Abigail. La comunidad médica de Harvard estaba, comprensiblemente, alarmada. El doctor Holmes envió una carta urgente a la familia Monroe en marzo de 1856,
solicitándoles que cesaran todo estudio médico de Abigail hasta que se pudiera determinar si existía alguna conexión entre las muertes y el contacto con la niña. Pero el doctor Holmes no vivió lo suficiente para recibir una respuesta. Murió en su oficina el 3 de abril de 1856, solo 3 semanas después de enviar la carta. Fue encontrado desplomado en su escritorio, rodeado de notas sobre el caso Monroe. La causa de muerte fue oficialmente derrame cerebral, pero sus colegas que vieron el cuerpo reportaron algo extraño. Holmes parecía haber envejecido dramáticamente en las semanas previas a su muerte. Su cabello, que había sido parcialmente gris, se había vuelto completamente blanco. Su piel había desarrollado arrugas profundas. Sus manos temblaban con la debilidad de un anciano, a pesar de que tenía solo 47 años. 3 médicos muertos. Todos habían estudiado a Abigail Monroe. Todos habían muerto de maneras que parecían relacionadas con procesos temporales anormales, ya sea envejecimiento acelerado o distorsiones en la percepción del tiempo. La familia Monroe, aterrorizada por las implicaciones, intentó poner fin a todos los estudios médicos. Pero la comunidad científica, lejos de retroceder ante el peligro, se volvió más determinada. La muerte de 3 médicos prominentes había transformado el caso de Abigail de una curiosidad médica en lo que algunos consideraban el descubrimiento más importante de la historia de la medicina. Si Abigail Monroe verdaderamente no envejecía, y si el contacto con ella podía afectar el proceso de envejecimiento en otros, aunque de manera opuesta, entonces estaba ocurriendo algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo biológico, algo que desafiaba cada teoría existente. Y así, a pesar de los peligros, los médicos continuaron viniendo. El cuarto médico en morir fue el Dr. Heinrich Braun, un fisiólogo alemán que había venido a América específicamente para estudiar a Abigail después de leer sobre el caso en correspondencia médica europea. Braun llegó a Carolina del Sur en junio de 1856, convencido de que podía tomar precauciones que protegerían su salud mientras estudiaba a la niña. Pasó solo 2 semanas examinando a Abigail antes de regresar a su residencia en Nueva York. Durante esas 2 semanas, realizó pruebas más invasivas que cualquier médico anterior. Tomó múltiples muestras de tejido, incluyendo piel, cabello y sangre. Intentó medir lo que llamaba la fuerza vital usando instrumentos eléctricos primitivos, creyendo que podía detectar alguna anomalía en la energía del cuerpo de Abigail. El Dr. Braun murió en agosto de 1856, solo 6 semanas después de dejar Carolina del Sur. A diferencia de los médicos anteriores, su muerte fue violenta y pública. Según múltiples testigos en una calle de Manhattan, Braun comenzó a gritar repentinamente sobre el tiempo moviéndose hacia atrás antes de colapsar. Testigos reportaron que, en los momentos antes de su muerte, la piel de Braun parecía literalmente marchitarse ante sus ojos, como si décadas de envejecimiento ocurrieran en segundos. El médico forense que examinó el cuerpo escribió en su informe que Braun parecía haber muerto de extrema vejez, a pesar de tener solo 36 años. Muestras de tejido mostraban deterioro consistente con un hombre de 80 o 90 años. 4 médicos muertos. El patrón era innegable ahora. Sin embargo, aún venían más. El quinto fue el Dr. Robert Ford, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. El sexto fue el Dr. Jean-Baptiste Rousseau, del College de France en París. El séptimo fue el Dr. Alessandro Moretti, de la Universidad de Padua en Italia. Cada uno había venido a Carolina del Sur para estudiar a Abigail. Cada uno había pasado tiempo variable con ella, desde unos días hasta varias semanas. Y cada uno había muerto dentro de los 6 meses posteriores a su último contacto con ella, siempre de condiciones relacionadas con el envejecimiento anormal o la distorsión del tiempo. Los registros de estas muertes, compilados en un informe confidencial preparado para la Oficina del Cirujano General de los Estados Unidos en 1858, muestran un patrón escalofriante. Los médicos que habían pasado más tiempo con Abigail morían más rápidamente. Aquellos que habían tomado muestras de tejido o sangre morían de manera más violenta. Y todos mostraban signos de lo que el informe llamaba desincronización temporal, una frase que no tenía significado real en la medicina de 1858, pero que intentaba describir lo inexplicable. Para 1859, ningún médico en América o Europa estaba dispuesto a examinar a Abigail Monroe en persona. La familia estaba efectivamente en cuarentena, no por enfermedad infecciosa, sino por algo que nadie podía nombrar o comprender. Y mientras tanto, Abigail seguía sin cambiar.
En marzo de 1859, cumplió 15 años. Debería haber sido una adolescente joven, comenzando a convertirse en mujer. En cambio, permanecía exactamente como había estado en junio de 1851, una niña de 7 años en todos los aspectos físicos. Pero su mente había continuado desarrollándose. Esta fue quizás la dimensión más cruel de su condición. Abigail era mentalmente una adolescente de 15 años, con todos los pensamientos, emociones y conciencia que conlleva esa edad, atrapada en el cuerpo inmutable de una niña pequeña. Los diarios de Abigail, que comenzó a escribir en 1857, ofrecen una ventana devastadora a su experiencia. Estos diarios, mantenidos en la colección privada de la familia Monroe durante generaciones y solo recientemente disponibles para investigadores, revelan una inteligencia aguda y una creciente desesperación. El 15 de marzo de 1859, su 15º cumpleaños, Abigail escribió: «Hoy cumplo 15 años, pero cuando me miro en el espejo veo a una niña de 7. Mi mente sabe quién soy, pero mi cuerpo se niega a seguirme hacia el futuro. Observo a Elizabeth prepararse para su boda este verano. Tiene 17. Yo debería tener 15. Pero parezco más joven que las damas de honor más pequeñas. Madre me ha pedido que no asista a la ceremonia. Dice que causaría demasiadas preguntas. Entiendo su razón, pero la comprensión no hace que el dolor sea menor». La familia Monroe había comenzado a aislar a Abigail de la sociedad. Era demasiado difícil explicar por qué esta niña de 7 años podía leer libros avanzados, discutir política y demostrar una comprensión del mundo que ninguna niña pequeña debería poseer. Los visitantes a la plantación eran disuadidos. La familia raramente viajaba. Abigail se convirtió, efectivamente, en una prisionera en su propia casa. Y luego vino la Guerra Civil. En abril de 1861, cuando Carolina del Sur se separó de la Unión y comenzó el conflicto que transformaría América, Abigail Monroe tenía 17 años mentalmente, pero permanecía físicamente como una niña de 7. La guerra trajo nuevos desafíos a una familia que ya lidiaba con lo imposible. La plantación Riverside, como muchas en el sur, fue requisada parcialmente por las fuerzas confederadas. Soldados acamparon en sus terrenos. La familia luchaba por mantener sus operaciones mientras los hombres jóvenes eran llamados a la guerra. Y en medio de todo este caos, trataban desesperadamente de mantener el secreto de Abigail. Pero los secretos son difíciles de mantener durante la guerra. Soldados estacionados en la plantación comenzaron a notar a la niña que nunca jugaba afuera, que nunca parecía cambiar de un mes a otro. Circulaban rumores. Algunos la llamaban un fantasma, otros, una maldición. Unos pocos, más cercanos a la verdad, susurraban que era algo que la ciencia no podía explicar. Un registro particularmente inquietante viene de las cartas de un soldado confederado, el teniente James Harrison, estacionado en Riverside en 1862. En una carta a su esposa fechada el 3 de septiembre de 1862, Harrison escribió: «Hay una niña aquí que me ha perturbado profundamente. Los Monroe dicen que tiene 8 años, pero he estado aquí 4 meses y juraría que no ha cambiado ni un poco en ese tiempo». Más extraño aún, la escuché hablando con su madre sobre la guerra, usando un lenguaje y comprensión que ninguna niña de 8 años podría poseer. Cuando me acerqué, se cayó inmediatamente y actuó como una niña pequeña. Pero sus ojos tenían una antigüedad que me heló la sangre. Harrison murió 2 semanas después de escribir esa carta, no en batalla sino en circunstancias misteriosas. Fue encontrado muerto en su tienda, aparentemente de un ataque al corazón. El médico del regimiento notó que el cuerpo mostraba signos de envejecimiento avanzado inconsistentes con la edad conocida del difunto. Era la 8ª muerte conectada a Abigail Monroe. La guerra continuó. La familia Monroe sobrevivió, aunque empobrecida como muchas familias sureñas. En 1865, cuando terminó la guerra, Abigail tenía 21 años mentalmente. Debería haber sido una mujer joven, quizás casada, comenzando su propia familia. En cambio, permanecía físicamente como una niña de 7 años, un secreto que su familia guardaba con creciente dificultad. Fue durante la reconstrucción que médicos estadounidenses intentaron nuevamente estudiar a Abigail, esta vez con protocolos diseñados para protegerse de lo que había matado a sus predecesores. Estos médicos,
Trabajando para el gobierno federal y utilizando fondos del Departamento de Guerra, creían que si podían comprender la anomalía de Abigail, podía tener aplicaciones para la medicina militar. El doctor Samuel Morton, un cirujano del ejército con experiencia en condiciones médicas inusuales, fue enviado a Carolina del Sur en 1867. Morton había diseñado un protocolo que limitaba su exposición directa a Abigail a no más de 15 minutos a la vez, con al menos una semana entre exposiciones. Creía que la duración de la exposición era el factor clave en las muertes previas. Durante 6 meses, de marzo a agosto de 1867, Morton estudió a Abigail bajo estas condiciones limitadas. Sus informes, ahora archivados en la Biblioteca Nacional de Medicina, son notables por su rigor científico y su creciente frustración. La paciente desafía toda ley conocida de biología. Escribió en junio de 1867. He realizado todas las pruebas disponibles para la ciencia moderna. He medido, pesado, analizado y observado. Y puedo confirmar lo que mis predecesores reportaron. Esta individua no envejece, ni siquiera microscópicamente. Las células que he examinado de muestras de piel no muestran ninguno de los signos de envejecimiento celular que deberíamos ver incluso en intervalos de semanas. Morton sobrevivió a su estudio más tiempo que cualquier investigador anterior, quizás porque sus precauciones de exposición limitada fueron efectivas. Pero en octubre de 1867, 2 meses después de su último contacto con Abigail, comenzó a experimentar síntomas extraños. En cartas a colegas, describió una sensación de que el tiempo se movía de manera irregular a su alrededor. A veces los días parecían pasar en un instante. Otras veces, las horas se arrastraban como si el tiempo mismo se hubiera vuelto viscoso. Sus colegas inicialmente atribuyeron esto a fatiga mental, pero los síntomas se intensificaron. El doctor Morton murió el 15 de noviembre de 1867 en su oficina en Washington, D.C. Fue encontrado con su reloj de bolsillo en la mano, congelado en las 3:17. Curiosamente, todos los demás relojes en el edificio estaban funcionando normalmente, pero múltiples testigos juraron que el reloj de Morton había estado funcionando perfectamente esa mañana. La autopsia reveló que Morton había muerto de fallo orgánico masivo, pero el informe contenía una nota desconcertante. Diferentes órganos en su cuerpo parecían haber envejecido a ritmos diferentes. Su corazón mostraba deterioro consistente con un hombre de 60 años. Su hígado parecía el de un hombre de 40. Sus riñones parecían casi juveniles. Era como si las diferentes partes de su cuerpo hubieran existido en líneas de tiempo separadas. 9 médicos muertos ahora. El gobierno federal suspendió oficialmente todos los estudios de Abigail Monroe. Un memorándum clasificado del cirujano general, fechado el 3 de diciembre de 1867, declaraba: hasta que se comprenda mejor el fenómeno Monroe, todo contacto directo debe considerarse letal. La paciente debe ser observada sola a distancia, si es que se la observa. Pero la prohibición del gobierno solo detuvo la investigación oficial. Los médicos privados, impulsados por curiosidad científica o ambición personal, continuaron buscando a Abigail. El 10º fue el doctor William Foster, quien vino en 1869 y murió 3 meses después de una condición que su médico describió como envejecimiento súbito catastrófico. El 11º fue el doctor Charles Pemberton, quien en 1871 intentó estudiar a Abigail usando espejos para evitar el contacto directo. Murió de un derrame cerebral dentro de las 2 semanas, su cerebro mostrando en la autopsia un deterioro que el patólogo describió como imposible en un hombre de su edad. El 12º fue el doctor Ernst Weber, un investigador suizo que en 1874 propuso que Abigail pudiera ser estudiada mediante fotografía, evitando así la necesidad de contacto prolongado. Tomó una serie de fotografías de Abigail durante una visita de 2 días. Las fotografías, que sobreviven en los archivos del Museo Suizo de Historia Médica, muestran exactamente lo que uno esperaría: una niña pequeña, de aspecto perfectamente normal. Weber murió 6 semanas después en su habitación de hotel en Charleston. La causa de muerte fue registrada como causa natural indeterminada, pero sus colegas que vinieron a recoger sus efectos personales reportaron que todas las fotografías de Abigail que había tomado habían sido destruidas. No quemadas o rasgadas, sino deterioradas, como si hubieran envejecido siglos en semanas. El papel estaba quebradizo y amarillento, la imagen casi borrada por el tiempo.
a pesar de que las fotografías habían sido tomadas usando los materiales más frescos y de mejor calidad disponibles. El 13º fue el Dr. Richard Moss, quien en 1878 intentó convencer a la familia Monroe de que le permitieran tomar una muestra de médula ósea de Abigail, creyendo que la clave de su condición estaba en las células madre. La familia se negó, pero Moss insistió, apareciendo en la plantación sin previo aviso e intentando por la fuerza realizar el procedimiento. Fue detenido por los hermanos de Abigail antes de que pudiera tomar la muestra. Murió esa misma noche en su habitación de hotel, aparentemente de un ataque masivo al corazón. Tenía 32 años. El forense que examinó su cuerpo reportó que el corazón de Moss parecía haber sido sometido a décadas de estrés severo, con cicatrices y deterioro inconsistentes con su edad real y salud previa. Y luego vino el 14º, el último de los médicos que moriría estudiando a Abigail Monroe. El doctor Thomas Blackwood era diferente de sus predecesores. No era solo un médico, sino también un físico, entrenado tanto en medicina como en las nuevas ciencias de termodinámica y electromagnetismo que estaban revolucionando la comprensión científica en la década de 1880. Blackwood creía que la clave para entender a Abigail no estaba en la biología, sino en la física, específicamente en la física del tiempo. En 1885, Blackwood contactó a la familia Monroe con una propuesta única. No quería examinar a Abigail directamente. En cambio, quería estudiar los efectos que había tenido en otros, particularmente en los médicos que habían muerto. Creía que al analizar el patrón de muertes, podría desarrollar una teoría que explicara tanto la falta de envejecimiento de Abigail como el envejecimiento acelerado de quienes la estudiaban. La familia, cansada de décadas de investigación que nunca había ayudado a Abigail y solo había traído muerte a otros, inicialmente se negó. Pero Blackwood fue persuasivo. Prometió que nunca estaría en la misma habitación que Abigail. Todo su estudio se basaría en registros históricos y análisis teórico. Contra su mejor juicio, los Monroe proporcionaron a Blackwood acceso a todos los registros médicos que poseían, incluyendo los informes de los 13 médicos muertos y los diarios personales de Abigail. Blackwood pasó 2 años analizando estos documentos. En 1887, publicó un artículo en una oscura revista científica alemana, creyendo que estaría más seguro publicando en Europa que en América, donde el caso Monroe era más conocido y más temido. El artículo, titulado Sobre la naturaleza del tiempo biológico y sus posibles anomalías, es extraordinario. En él, Blackwood propuso que el tiempo no era una constante universal aplicada uniformemente a todos los objetos, como se creía comúnmente, sino que podía variar localmente bajo ciertas condiciones extremas. Específicamente, propuso que los organismos vivos podrían, bajo circunstancias que no comprendía completamente, existir en campos temporales locales separados del flujo temporal normal. Si tal campo temporal local pudiera ser establecido alrededor de un organismo vivo, escribió Blackwood, ese organismo efectivamente dejaría de envejecer desde la perspectiva de observadores externos, mientras que desde su propia perspectiva, el tiempo continuaría normalmente. Además, la interacción entre individuos en campos temporales diferentes podría resultar en efectos paradójicos, incluyendo potencialmente la transferencia de deuda temporal de un campo a otro. Esta teoría, increíblemente, anticipaba conceptos que la física no formularía formalmente hasta las teorías de relatividad de Einstein décadas después. Blackwood estaba sugiriendo que Abigail existía en algún tipo de burbuja de tiempo ralentizado, y que los médicos que interactuaban con ella estaban siendo afectados por algún tipo de compensación temporal, envejeciendo más rápido de lo normal, como si el tiempo que Abigail no estaba experimentando tuviera que ir a alguna parte. Era, incluso para los estándares de la física teórica moderna, una idea radical. Para 1887 era completamente revolucionaria. El artículo de Blackwood fue ignorado en gran medida por la comunidad científica, descartado como especulación fantasiosa, sin base empírica. Pero Blackwood estaba convencido de que estaba correcto. En una carta a un colega fechada en marzo de 1888, escribió: «He resuelto el misterio de Abigail Monroe. Existe fuera del flujo normal del tiempo. Y aquellos que se acercan demasiado son atrapados en el límite entre su tiempo y el nuestro, con consecuencias letales». El Dr. Thomas Blackwood murió el 12 de abril de 1888, a pesar de nunca haber conocido a Abigail Monroe en persona. Fue encontrado en su estudio en Cambridge,
Massachusetts, rodeado de ecuaciones y diagramas que intentaban modelar los campos temporales que había teorizado. La causa de muerte fue inicialmente indeterminada, pero la autopsia reveló el patrón ahora familiar: envejecimiento masivo acelerado. Su corazón, pulmones y cerebro mostraban deterioro consistente con un hombre de 80 o 90 años, a pesar de que Blackwood tenía solo 43. La teoría predominante entre los médicos que investigaron su muerte era que su inmersión profunda en los registros del caso Monroe, su pensamiento constante sobre el fenómeno, quizás incluso su comprensión teórica de la anomalía de Abigail, había sido suficiente para exponerlo a lo que fue que había matado a los otros. Como si el conocimiento mismo fuera contagioso. Como si comprender demasiado completamente la naturaleza de la anomalía de Abigail fuera suficiente para arrastrarte a ella. Después de la muerte de Blackwood, ningún otro médico intentó estudiar a Abigail Monroe. 14 hombres brillantes habían muerto. 14 familias habían perdido esposos, padres, hijos. La comunidad científica, colectivamente, decidió que algunas preguntas eran demasiado peligrosas para buscar respuestas. Y mientras tanto, Abigail continuaba sin cambiar. Para 1889, cuando tenía 45 años mentalmente, había pasado 38 años con la apariencia física de una niña de 7. Había vivido toda una vida adulta en el cuerpo de una niña. Había sobrevivido a sus padres, quienes habían muerto en la década de 1880, destrozados por años de estrés y aislamiento. Había visto a sus hermanos envejecer, casarse, tener hijos, mientras ella permanecía inmutable. Los diarios de Abigail de este periodo son casi insoportablemente tristes. En marzo de 1889, su 45º cumpleaños, escribió: «Hoy tengo 45 años. Ayer mi sobrina, la hija de Thomas, cumplió 6. En un año, se verá mayor que yo. Pasará más allá de mí hacia la vida que debería haber sido mía. He vivido casi medio siglo, pero el mundo solo ve a una niña. A veces me pregunto si sería más amable simplemente dejar de existir. Pero incluso eso me es negado. No puedo envejecer, no puedo morir, no puedo ni siquiera cambiar. Estoy atrapada en un momento de junio de 1851, y ese momento se extiende hacia la eternidad». Abigail Monroe murió el 7 de octubre de 1889. No de vejez, que aparentemente nunca la alcanzaría, sino de neumonía. Una enfermedad simple que su cuerpo infantil, aunque no envejecía, tampoco se había fortalecido más allá del punto de una niña de 7 años, no pudo combatir. Cuando murió, había vivido 45 años. Parecía exactamente como había parecido 38 años antes. El médico que firmó su certificado de defunción, que no sabía nada de su verdadera edad o historia, registró su edad como aproximadamente 8 años basándose en su apariencia física. Fue enterrada en el cementerio familiar de la plantación Riverside. Su lápida, que todavía existe hoy, lleva una inscripción simple: Abigail Monroe, 1844 a 1889, amada hija y hermana. No menciona su edad, quizás porque nadie estaba seguro de qué edad registrar. Con su muerte, la historia de Abigail Monroe podría haber terminado, convirtiéndose en poco más que una nota al pie oscuro de los anales médicos, una curiosidad de un siglo pasado. Pero la historia no terminó, porque Abigail, aunque nunca se casó ni tuvo hijos propios, tenía sobrinos y sobrinas, y sus genes fueron transmitidos a través de ellos a generaciones futuras. Y es en esas generaciones futuras donde la historia se vuelve, si es posible, aún más desconcertante. En 1952, un investigador genético de la Universidad de Carolina del Sur llamado Dr. Margaret Chen, curiosamente sin relación con el Dr. Jonathan Chen que había estudiado a Abigail casi un siglo antes, estaba estudiando patrones de longevidad en familias de Carolina del Sur. Era un estudio de rutina, parte de la investigación inicial sobre genética y envejecimiento que se estaba volviendo posible a medida que se comprendía mejor la estructura del ADN. Durante su investigación, se notó algo inusual en los registros de la familia Monroe. Varias generaciones mostraban patrones de longevidad extremadamente variables. Algunos miembros de la familia vivían hasta edades muy avanzadas, bien pasados los 90. Otros morían inesperadamente jóvenes de lo que parecían ser condiciones relacionadas con el envejecimiento prematuro. Intrigada, Chen obtuvo permiso para estudiar a varios miembros vivos de la familia Monroe.
Lo que descubrió la dejó atónita. Los descendientes de los hermanos de Abigail Monroe llevaban una mutación genética que Chen nunca había visto antes. La mutación afectaba a un grupo de genes involucrados en la regulación de la división celular y el envejecimiento celular, pero no de manera consistente. En algunos portadores, la mutación parecía ralentizar el envejecimiento. En otros, acelerarlo. En algunos, no tenía ningún efecto detectable. El informe de Chen, publicado en 1954 en el Journal of Human Genetics, evitó cuidadosamente mencionar a Abigail Monroe por nombre, refiriéndose solo a un antepasado del siglo XIX con una anomalía documentada del desarrollo. Pero describió la mutación en detalle técnico. Esta variante genética, escribió Chen, parece afectar los mecanismos celulares que regulan el envejecimiento de maneras que son, francamente, incomprensibles dada nuestra comprensión actual de la biología. Los portadores muestran tasas de acortamiento de telómeros que varían dramáticamente de los patrones normales, pero no de manera consistente. Es como si el gen tuviera múltiples modos de operación, activándose de manera diferente bajo circunstancias que no podemos identificar. El artículo de Chen atrajo algo de atención en la comunidad de investigación genética, pero principalmente como una curiosidad. En la década de 1950, la genética aún estaba en su infancia. La estructura del ADN apenas había sido descrita. La idea de que genes específicos pudieran regular el envejecimiento era teórica. El trabajo de Chen fue interesante pero no revolucionario. Fue solo décadas después, a medida que avanzaba la investigación genética, que los científicos comenzaron a comprender cuán extraordinarios eran realmente los hallazgos de Chen. En 1998, investigadores del Instituto Nacional del Envejecimiento estaban estudiando genes relacionados con la longevidad cuando uno de ellos se encontró con el antiguo artículo de Chen. Intrigados por su descripción de la mutación Monroe, contactaron a los descendientes de la familia que aún vivían en Carolina del Sur y solicitaron permiso para realizar análisis genéticos más avanzados usando técnicas modernas de secuenciación de ADN. Varios miembros de la familia aceptaron. Los resultados, publicados en 2001, fueron extraordinarios. La mutación que Chen había identificado en la década de 1950 era incluso más compleja de lo que ella había pensado. Afectaba a múltiples genes en lo que ahora se conoce como las vías de senescencia celular, los mecanismos biológicos que causan que las células envejezcan y eventualmente dejen de dividirse. Pero lo hacía de una manera que los investigadores nunca habían visto. El informe de 2001 describía la mutación como de función completamente indeterminada. Normalmente, cuando los genetistas encuentran una mutación, pueden al menos formular una hipótesis sobre lo que hace basándose en cómo cambia la proteína que el gen produce. Pero la mutación Monroe era diferente. Cambiaba las proteínas de maneras que no deberían tener ningún efecto según los modelos existentes de cómo funcionan esas proteínas. Y sin embargo, claramente tenía efectos dramáticos. Más desconcertante aún, cuando los investigadores intentaron introducir la mutación en organismos modelo como ratones o moscas de la fruta, no pasó nada. Los animales se desarrollaron y envejecieron normalmente. Era como si la mutación solo funcionara en humanos, o quizás solo en humanos con ciertos otros factores genéticos o ambientales. El investigador principal del estudio de 2001, el Dr. James Patterson, escribió en la discusión del artículo: debemos considerar la posibilidad de que esta mutación interactúe con aspectos de la biología humana que aún no comprendemos. O, más inquietante, que represente una capacidad latente del genoma humano que normalmente nunca se activa, pero que bajo circunstancias extraordinarias puede producir fenotipos que desafían nuestra comprensión actual de lo que es biológicamente posible. En 2015, un equipo internacional de investigadores realizó el estudio más completo hasta la fecha de la mutación Monroe. Usando técnicas de secuenciación de última generación, mapearon la mutación con precisión atómica. Estudiaron cómo afectaba la expresión genética en células cultivadas de portadores. Intentaron modelar sus efectos usando simulaciones de biología computacional. Y después de años de trabajo, llegaron a una conclusión humilde. No tenían idea de cómo funcionaba la mutación. El informe de 2015, publicado en Nature Genetics, es notable por su honestidad. A pesar de aplicar las herramientas más avanzadas de la genética moderna, escribieron los autores,
No podemos explicar el mecanismo mediante el cual esta variante genética produce sus efectos observados. La mutación Monroe representa un desafío fundamental para nuestra comprensión del envejecimiento celular y puede apuntar hacia aspectos de la biología que nuestra ciencia actual no está equipada para comprender. El estudio también hizo una observación inquietante. De los 127 descendientes de la familia Monroe que fueron analizados, 43 portaban la mutación. De esos 43, los investigadores pudieron rastrear las historias médicas de 38. 5 habían muerto de condiciones relacionadas con el envejecimiento acelerado a edades inusualmente jóvenes. 3 habían vivido hasta edades inusualmente avanzadas, pasados los 100 años, con salud notablemente buena. Los otros 30 mostraban patrones de envejecimiento normales. No había forma de predecir, basándose en la genética sola, cuál efecto tendría la mutación en un portador individual. Era como si la mutación tuviera algún elemento aleatorio, o respondiera a factores que los investigadores no podían medir. Es casi, especuló uno de los investigadores en una entrevista, como si la mutación creara una especie de inestabilidad en el proceso de envejecimiento. Como si los portadores existieran en un estado donde el tiempo biológico pudiera fluir a diferentes velocidades, y cuál velocidad prevalece en cualquier individuo es determinado por factores que no comprendemos. La frase es eco inquietante de las teorías que el Dr. Thomas Blackwood había propuesto en 1887, más de un siglo antes, sin conocimiento de la genética. Hoy, en 2025, la investigación sobre la mutación Monroe continúa. Los descendientes de Abigail Monroe, a través de sus sobrinos y sobrinas, ahora viven por todo Estados Unidos y más allá. Muchos no conocen su conexión con el caso médico más desconcertante del siglo XIX. Otros lo conocen pero prefieren no hablar de ello, inquietos por la historia de muertes extrañas y fenómenos inexplicables que rodean a su antepasada. Algunos portadores de la mutación han aceptado participar en estudios en curso en varias universidades. Los investigadores esperan que, a medida que nuestra comprensión de la genética y la biología del envejecimiento continúa avanzando, eventualmente puedan explicar la mutación Monroe. Pero hasta ahora, casi 175 años después de que Abigail Monroe dejara de envejecer, la ciencia aún no tiene respuestas. Y quedan preguntas que van más allá de la genética. El patrón de muertes entre los médicos que estudiaron a Abigail nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Los escépticos argumentan que es coincidencia, que 14 muertes durante un periodo de más de 30 años, aunque inusuales, podrían ocurrir por casualidad, que las descripciones de envejecimiento acelerado en los informes de autopsias fueron exageraciones o malinterpretaciones por parte de médicos que no comprendían las condiciones que estaban observando. Quizás, pero los documentos históricos están ahí, en archivos médicos de Harvard a París, describiendo consistentemente el mismo patrón. Médicos sanos en la flor de la vida, muriendo a los pocos meses de estudiar a Abigail Monroe, sus cuerpos mostrando signos de envejecimiento que no deberían haber estado presentes. Podría ser coincidencia. Podría ser histeria colectiva, médicos del siglo XIX malinterpretando lo que veían a través del prisma de sus propios miedos y falta de comprensión. Podría ser mala ciencia médica, autopsias mal realizadas, registros mantenidos erróneamente. O podría ser exactamente lo que parecía. Evidencia de que Abigail Monroe, ya sea a través de su mutación genética o algún otro factor desconocido, existía en una relación con el tiempo que era fundamentalmente diferente de la normal, y que aquellos que se acercaban demasiado a ella, que intentaban comprender su anomalía demasiado profundamente, se encontraban arrastrados a esa relación alterada con consecuencias letales. No tenemos forma de saberlo con certeza. Los médicos están muertos. Abigail está muerta. Todo lo que quedan son registros, documentos, informes de autopsias amarillentos y una mutación genética que la ciencia moderna no puede explicar. Pero déjame contarte una cosa más, algo que debería darte pausa. En 2019, una investigadora de la Universidad Johns Hopkins llamada Dra. Lisa Wong estaba estudiando muestras de tejido preservadas del siglo XIX como parte de un proyecto sobre la historia de la patología médica. En los archivos de la Escuela Médica de Harvard encontró algo notable: muestras de piel y tejido tomadas por algunos de los médicos que habían estudiado a Abigail Monroe en la década de 1850. Estas muestras habían sido preservadas usando técnicas del siglo XIX, almacenadas en frascos de vidrio con soluciones conservantes.
Habían estado sentadas en un archivo durante más de 160 años, en gran parte olvidadas. Kwon obtuvo permiso para realizar análisis modernos en las muestras. Usando técnicas que ni siquiera existían hace una década, extrajo ADN viable del tejido preservado y secuenció el genoma de Abigail Monroe. Los resultados confirmaron que Abigail portaba la mutación que se había identificado en sus descendientes. Pero el análisis de Kwon reveló algo más, algo que ningún estudio previo había detectado. El tejido de Abigail mostraba patrones de expresión genética, los genes que estaban activos versus inactivos, que Kwon describió como imposibles. Específicamente, genes que deberían haber estado activos solo durante el desarrollo embrionario temprano estaban altamente activos. Genes que deberían haber estado activos solo en células que se dividen rápidamente estaban casi completamente silenciados. Era como si, a nivel celular, el cuerpo de Abigail hubiera estado en algún estado entre el desarrollo y la aquiescencia completa, ni creciendo ni deteriorándose, suspendido en un estado que no debería ser biológicamente estable. Kwon publicó un artículo preliminar sobre sus hallazgos en 2020. Planificó un estudio de seguimiento más completo, con análisis más profundos de las muestras de tejido y colaboración con expertos en biología del desarrollo y senescencia celular. La doctora Lisa Kwon murió el 3 de marzo de 2021, a la edad de 37 años. La causa de muerte fue registrada como fallo multiorgánico de etiología desconocida. El informe de la autopsia, obtenido a través de una solicitud de libertad de información, describe sus órganos como mostrando deterioro inconsistente con su edad, sugerente de proceso de envejecimiento acelerado. Ella es la 15ª investigadora médica en morir en circunstancias inusuales después de estudiar a Abigail Monroe, la primera del siglo XXI. Después de su muerte, la Universidad Johns Hopkins selló las muestras de tejido de Abigail Monroe. Oficialmente, esto fue porque las muestras estaban deteriorándose y necesitaban ser preservadas adecuadamente antes de que se realizara más investigación. Extraoficialmente, varios investigadores que habían trabajado con Kwon informan que la universidad estaba profundamente inquieta por su muerte y quería evitar más estudios de material Monroe hasta que se comprendiera mejor lo que había sucedido. Las muestras permanecen selladas hoy. Ningún investigador ha tenido acceso a ellas desde 2021. Entonces, ¿qué debemos hacer con la historia de Abigail Monroe? Podemos descartarla como una reliquia del siglo XIX, cuando la ciencia médica era primitiva y las personas malinterpretaban fenómenos naturales a través de lentes de superstición y miedo. Podemos argumentar que la mutación genética, aunque inusual, es simplemente una variante que aún no comprendemos pero que eventualmente explicaremos cuando nuestro conocimiento avance. Podemos señalar que 15 muertes durante un periodo de 170 años, aunque trágicas, son estadísticamente no significativas. Podemos hacer todo eso. Sería racional. Sería científico, pero estaríamos ignorando los documentos, los informes de médicos brillantes, observadores entrenados, que una y otra vez describieron lo mismo. Una niña que no envejeció durante 38 años, y un patrón de muertes entre aquellos que la estudiaron que desafiaba la explicación. Estaríamos ignorando la genética, una mutación que los científicos modernos, con todas las herramientas de la biología molecular y la genómica computacional, admiten abiertamente que no pueden explicar. Y estaríamos ignorando la pregunta más inquietante de todas, si Abigail Monroe pudo existir en una relación alterada con el tiempo, congelada en un solo momento durante casi 4 décadas. ¿Qué más es posible? ¿Qué otras capacidades latentes pueden existir dentro del genoma humano, esperando las circunstancias correctas para activarse? ¿Qué otros límites de lo que creemos biológicamente posibles son en realidad solo límites de nuestra imaginación? El caso de Abigail Monroe nos dice algo profundo e incómodo, que nuestra ciencia, por todo su poder y sofisticación, aún es fundamentalmente incompleta. Que hay fenómenos en el mundo, tal vez raros, tal vez excepcionales, pero reales, que desafían nuestros paradigmas actuales. Y que reconocer nuestra ignorancia puede ser más científico que pretender comprensión donde no existe ninguna. Abigail Monroe vivió 45 años. Durante 38 de ellos, no envejeció ni un solo día. La ciencia no puede explicar cómo. Y tal vez, solo tal vez, hay cosas que la ciencia no está destinada a explicar, al menos no todavía, tal vez no nunca. Antes de que termine este video, quiero saber, ¿qué piensas?
¿Crees que la historia de Abigail Monroe es evidencia de un fenómeno genuino que la ciencia no puede explicar? ¿O piensas que debe haber una explicación racional que simplemente aún no hemos encontrado? Comenta abajo y asegúrate de decirme de qué estado eres, porque esta historia de Carolina del Sur es solo una de muchas historias inexplicables de la historia americana que exploraremos en este canal. Si has llegado hasta aquí, eres una de las personas valientes dispuestas a enfrentar los misterios más perturbadores de nuestro pasado. Suscríbete ahora para más historias como esta, historias que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Historias que nos recuerdan que el universo es más extraño, más misterioso y más aterrador de lo que nuestros libros de texto admiten. Y recuerda, en algún lugar hoy viven descendientes de Abigail Monroe. Llevan su mutación en sus células. Y nadie, ni ellos ni los científicos que los estudian, puede predecir si esa mutación permanecerá inactiva o si, bajo las circunstancias correctas, podría activarse. Podrían vivir vidas perfectamente normales. O podrían experimentar algo similar a lo que experimentó su antepasada hace 174 años. El tiempo lo dirá. El tiempo siempre lo dice. Gracias por ver. Mantente curioso. Mantente valiente. Y nunca dejes de cuestionar lo que te dicen que es imposible.